Vamos a ver el tema de simetrías. Se va a tomar en cuenta la gráfica de la función periódica, si tiene algún tipo de simetría para calcular la serie. Usando unas fórmulas para cuando la función tiene un tipo de simetría, va a ser más sencillo obtener la serie, ya que algunos términos son ceros cuando tiene algún tipo de simetría, y va a ser más fácil hacer los cálculos. Vamos a ver primero la simetría par. Tenemos simetría par. Una función f de t se dice que es par si f de menos t es igual a f de t. La gráfica de una función par es simétrica respecto al eje f de t. Para que tenga simetría par, la condición que debe de cumplir es que f de menos t debe ser igual a f de t. ¿Esto qué significa? Que cuando t es negativa, el valor de la función es igual que cuando t es positiva. Esto significa que f de menos t es igual a f de t. Tenemos como ejemplos la función f de t igual a t cuadrada, que es una parábola que se abre hacia arriba, como tenemos aquí en la gráfica. Si ahí se tiene un valor de t positivo, esto sería el valor f de t. Cuando t es negativo, esto sería f de menos t. Y se puede observar que el valor es igual, f de menos t es igual que f de t. Cumple la condición, por lo tanto es una función par. Se puede observar la simetría par si nos fijamos en la gráfica de la función. Al reflejar la gráfica que está del lado izquierdo del eje vertical, coincide con la función del lado derecho. De esa forma se ve que tiene simetría par. Es como si fuera un espejo. Reflejando la gráfica del lado izquierdo del eje vertical hacia la derecha, se empalmaría con la gráfica que está del lado derecho. Otro ejemplo, tenemos la función f de t igual al valor absoluto de t. Si aquí tenemos un valor de t positivo, esto es f de t, tendríamos menos t del lado izquierdo, esto sería f de menos t, y se puede observar que son igual los valores. F de menos t es igual que f de t, por lo tanto esta función tiene simetría par. La función f de t igual valor absoluto de t. Y lo mismo si se refleja la gráfica del lado izquierdo hacia la derecha, coincide con la gráfica de la función. De esa forma se ve la simetría par gráficamente, reflejando la parte que está del lado izquierdo del eje vertical, esta semirrecta, al reflejarla hacia la derecha, coincide con la otra gráfica de la función. Bien, tenemos otro ejemplo, que es la función f de t igual coseno de t. Si tenemos un valor de t positivo, esto sería f de t, menos t estaría del lado izquierdo, y esto sería f de menos t. Y también observamos que son igual los valores, f de menos t es igual que f de t, por lo tanto cumple la condición y es una función par, el coseno de t. Y lo mismo si la gráfica del lado izquierdo del eje vertical se refleja hacia la derecha, coincide con la otra parte de la gráfica de la función. Tenemos otro ejemplo, que es la función f de t igual seno de t con valor absoluto. De aquí tenemos que para un valor de t positivo tendríamos f de t, y para un valor de negativo tendríamos f de menos t. También se podría observar que son igual los valores, y lo mismo la gráfica que está del lado izquierdo, si se refleja hacia la derecha, coincide con la gráfica de la función. Entonces también el seno de t con valor absoluto es una función que tiene simetría par. Este fue el ejemplo que vimos anteriormente cuando calculamos la serie, y ahí si recordamos se calculó el b subíndice n
y era igual a 0. Si recordamos ahí el ejemplo de la serie de esta función f de t igual al seno con valor absoluto de t. Entonces cuando tenga simetría par, ahorita vamos a ver cómo es la serie, y en este caso el coeficiente b subíndice n es igual a 0, que es lo que vamos a tener a continuación. Simetría par. Si f de t es periódica par con el período t, entonces b subíndice n es igual a 0. El coeficiente b subíndice n es igual a 0 y su serie es f de t igual a 0 entre 2 más la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de a subíndice n por el coseno de nw0t, donde el w0 es igual 2pi sobre el período t. Cuando tiene simetría par, únicamente calculamos el an y el a0 para de ahí expresar la serie, ya que el coeficiente b subíndice n va a ser 0. Eso es cuando tiene simetría par. Este coeficiente no se calcula porque es 0 b subíndice n. Únicamente calculamos el a subíndice n y el a sub 0. Dice aquí la nota, los límites no se pueden cambiar cuando existe alguna simetría. Entonces ahí con simetría par los coeficientes de la serie, el an y el a0, se calculan de la siguiente manera. El an es igual 4 sobre t por la integral de 0 a t sobre 2 de la función f de t por el coseno de nw0t por el diferencial de t, y el a0 es igual a 4 sobre t por la integral de 0 a t en 2 de f de t por el diferencial de t. Vamos a utilizar estas fórmulas cuando tiene simetría par, y lo que dice la nota, que no se pueden cambiar los límites de las integrales en las fórmulas de simetrías, porque estas fórmulas ya están simplificadas. No se puede cambiar aquí los límites de la integral. Se hace la integral de 0 a t en 2 como queda. Lo mismo aquí, se integra de 0 a t en 2 y así se calcula las integrales de las fórmulas de simetrías. Únicamente se pueden cambiar los límites en las fórmulas pasadas cuando no se toma en cuenta la simetría. Los problemas que vimos anteriormente con las fórmulas pasadas es donde se pueden cambiar los límites en las integrales. Vamos a tener un ejemplo. Tenemos como ejemplo obtener la serie trigonométrica de Fourier de la función f de t igual a t cuadrada, donde la t está definida de menos 2 a 2 y con la condición de que f de t más 4 es igual a f de t. Esto último nos indica que el período es 4. Entonces la función t cuadrada que está definida entre menos 2 y 2 con período 4. De ahí vamos primero a tener la gráfica de la función. Se grafica la función t cuadrada entre menos 2 y 2, que es una parábola, y luego se repite, se hace periódica con el período 4, y la gráfica es lo que está aquí. Es la función t cuadrada entre menos 2 y 2, que es esta parte de la parábola, y después se hace periódica con el período 4 y nos queda de esta forma. Esta es la gráfica de la función periódica. De ahí se puede observar que tiene simetría par, porque la gráfica es simétrica respecto al eje vertical. Si se refleja la gráfica del lado izquierdo hacia la derecha, se ve que se empalman las gráficas. También se puede ver que cumple con la condición que comentamos. Se observa que la gráfica es simétrica respecto al eje f de t. Cumple la condición de que f de menos t es igual que f de t, ya que f de menos t sería menos t al cuadrado, y menos t al cuadrado es igual que t cuadrada, y t al cuadrado es la función f de t. Entonces cumple que f de menos t es igual que f de t. Por lo tanto, la función f de t tiene simetría par, y la serie va a ser como teníamos anteriormente. Se va a calcular el an y el a0 con las fórmulas que estaban anteriormente, y el b subíndice n es 0. De ahí tenemos lo siguiente. La serie de la función f de t es
f de t igual a 1 medio de a0 más la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de a sub índice n por el coseno de nw0t, donde el a sub índice n es igual 4 sobre t por la integral de 0 a t en 2 de la función f de t por el coseno de nw0t por el diferencial de t. Aquí faltó el diferencial de t, donde la n viene siendo 0, 1, 2, 3, etc. El a0 es igual 4 sobre t por la integral de 0 a t en 2 de f de t por el diferencial de t. Entonces vamos a calcular esto con estas fórmulas. El b sub índice n es 0, no se calcula, únicamente se obtiene el a0 y el a sub índice n, y los límites no se pueden cambiar aquí en las fórmulas. Calculando, el a sub índice n es igual 4 sobre t por la integral de 0 a t en 2 de f de t por el coseno de nw0t por el diferencial de t, donde n es igual a 0, 1, 2, 3, etc. De aquí hacemos los cálculos sustituyendo el período t, que es igual a 4. El w0 es igual a 2pi sobre el período t, quedaría 2pi entre 4, que es igual a pi entre 2. Y de ahí se tiene que la n es igual 4 sobre 4 por la integral de 0 a 4 sobre 2 de la función f de t por el coseno de n pi en 2 por t por el diferencial de t. Simplificando, el a n va a ser igual a la integral de 0 a 2 de f de t por el coseno de n pi en 2 por t por el diferencial de t. Y de ahí se sustituye la función, sustituyendo la función f de t igual a t cuadrada. El a n es igual a la integral de 0 a 2 de t cuadrada, que es la función, por el coseno de n pi en 2 por t por el diferencial de t. De ahí vamos a tener la integral, que vamos a integrar por partes. Utilizando la fórmula, es la integral de u por el dv es igual a u por v menos la integral de v por el du. Vamos a hacer la u igual a t cuadrada. El diferencial de v es coseno de n pi en 2 por t por el diferencial de t. De ahí se tiene que el diferencial de u es igual a 2t por el diferencial de t. La v es igual a 2 por el seno de n pi en 2 por t entre n pi. Estamos integrando el coseno, que es el seno. Al integrar la variable la t, n pi en 2 es constante, que al integrar quedaría dividiendo n pi en 2, y al simplificar el 2 quedaría arriba multiplicando. Con esto se aplica la fórmula y nos queda el a n es igual, esto es u por v. U por v es t cuadrada por 2 seno de n pi en 2 por t entre n pi, que se evalúa de 0 a 2, menos la integral de v por el du, que queda la integral de 0 a 2 de 2 seno de n pi en 2 por t entre n pi por 2t por el diferencial de t. De ahí vamos a tener el primer término, se va a hacer 0 en los dos límites, ya que el seno de n pi es igual a 0 y también seno de 0 es igual a 0. Esta parte se elimina en los dos límites, porque cuando se evalúa la t cuando es 2, tendríamos aquí seno de n pi entre 2 por 2, quedaría seno de n pi nada más, y eso es 0. Seno de n pi es 0 en el límite superior, y en el límite inferior, cuando t es 0, sería seno de 0, que también es 0, o el 0 multiplicado, 0 al cuadrado, se va a eliminar también. Por lo tanto, esta parte se cancela en los dos límites y queda nomás la pura integral. De aquí tendríamos, sacando las constantes, el 2 por el 2 sería 4 entre n pi, sale como constante de la integral, y tenemos a n es igual menos 4 sobre n pi por la integral de 0 a 2 de t por el seno de n pi en 2 por t por el diferencial de t. De ahí vamos a hacer la integral por partes otra vez. Integramos de nuevo por partes. Se hace la u igual a t, el dv, que es el seno de n pi en 2 por t por el diferencial de t.
De ahí tendríamos du es igual a dt, la v es la integral del dv, la integral del seno es menos el coseno, y al integrar otra vez la constante npi en 2 quedaría dividiendo. Ya simplificando tendríamos que v es menos 2 coseno de npi en 2 por t entre npi. Con esto se va a hacer la integral por partes y vamos a tener el an es igual menos 4 sobre npi por, esto es u por v, se evalúa en los límites, menos la integral de v por el du. Estamos aplicando la fórmula por partes, que es lo que teníamos anteriormente. Es u por v menos la integral de v por du, que es lo que queda al integrar por partes. De aquí se evalúa en los límites la t vale 2 en el límite superior y quedaría 2 menos 2 por 2 sería menos 4 coseno de npi. Cuando t vale 2 queda coseno de npi. Cuando t es 0 en el límite inferior quedaría menos 2 por 0. Al multiplicar el 0 se va a eliminar en el límite inferior, que es el 0 que está aquí. Después integramos el coseno, que es el seno, y queda seno de npi en 2 por t, y de nuevo quedan las constantes. Npi abajo otra vez queda al cuadrado, y arriba el 2 por el otro 2 que quedaría después. Al integrar va a quedar 4 por el seno de npi en 2 por t entre n cuadrada por pi cuadrada. Eso se evalúa de 0 a 2 en los límites. De ahí vamos a tener que el último término es 0 en los dos límites. Al evaluar en los límites, esta parte última es como lo que se tenía anteriormente. Cuando la t vale 2 en el límite superior quedaría seno de npi, y eso es 0. Y también en el límite inferior, cuando t es 0 en el límite inferior, la t va a quedar seno de 0, que también es 0. Entonces este último término se va a eliminar en los dos límites y nada más queda lo que está primero. Tendríamos el an igual menos 4 sobre npi, que multiplica a menos 4 por el coseno de npi entre npi. Al multiplicar aquí tendríamos n cuadrada por pi cuadrada en el denominador. Menos 4 por menos 4 son 16 positivo, y sería 16 entre n cuadrada por pi cuadrada por el coseno de npi. Y el coseno de npi es una fórmula que ya hemos visto. Ahí está en el formulario. Coseno de npi es igual a menos 1 elevado a la n, y ya nos quedaría el resultado.